Capítulo 16. Inmunidad de mucosa. Resumen. El compartimiento más conocido del sistema inmune es el sistémico. Sin embargo, el compartimiento epitelial, que agrupa los tejidos linfoides asociados a la piel, mucosa y glándulas secretoras, tiene también gran importancia. El tejido linfoide asociado a la mucosa se ubica en mucosa de los tractos gastrointestinal, genitourinario y respiratorio. En los tractos intestinal y respiratorio son muy importantes las células M, especializadas en el transporte de antígenos desde el epitelio, que tapiza los folículos linfocitarios a los sitios de inducción de la respuesta inmune. Allí se encuentran células dendríticas que capturan y procesan los antígenos para ser presentados a los linfocitos T. La respuesta inmune de la mucosa puede ser de tipo hormonal y o celular. En primer caso, tiene una fundamental participación la inmunoglobulina alfa de secreción. La inmunidad celular, por su parte, junto con la participar en la eliminación de microorganismos a través de los linfocitos T específicos, proporciona señales accesorias de coestimulación para la diferenciación de linfocitos B. En este capítulo, además se describen las características que tiene la inmunización de mucosa y a diferencias, esta se presenta respecto a la inmunización de vía sistémica. Introducción. Desde un punto de vista estructural, el sistema inmune puede separarse en dos compartimientos distintos y finalmente regulados. El compartimiento sistémico, que incluye la médula ósea, vaso y ganglios linfáticos, y el compartimiento epitelial, que incluye tejidos linfoide asociado a la piel, las superficies mucosas y las glándulas secretoras, como son glándulas lagrimales, glándulas salivales y glándulas mamarias. Cada compartimiento incluye cada célula asociada a la respuesta inmune humoral, como aquellas asociadas a la respuesta inmune celular. Sin embargo, la naturaleza y propiedades celular son distintas en cada compartimiento. Así, la inmunización a través de las mucosas resulta frecuente en la estimulación tanto en la respuesta a nivel de mucosa como en una respuesta sistémica. La inmunización representa en el cambio solo induce una respuesta sistémica, sin activación del sistema inmune asociado a mucosa. Los anticuerpos asociados al comportamiento sistémico son principalmente isotípico de inmunoglobulina gamma, cuya función se asocia generalmente a la neutralización de agentes patógenos en el torrente circulatorio. Los anticuerpos asociados al compartimiento epitelial son el contrario, primariamente de isotipo inmunoglobulina alfa, que previenen la entrada de agentes patógenos a través de mucosa. La respuesta inmune sistémica puede eliminar de manera muy efectiva las infecciones sistémicas, pero generalmente falla en la protección de las superficies de mucosa. Así, en el desarrollo de una activa respuesta inmune local es esencial para la prevención de la mayoría de las enfermedades infecciosas. La mucosa, el tracto respiratorio y gastrointestinal está continuamente expuesta a una gran variedad de antígenos y macromoléculas, pero un número muy limitado de ellas entran al organismo y causan enfermedad. Las barreras epiteliales representan la primera línea de defensa contra el ambiente externo, rico en potencial patógenos. Sin embargo, el tejido linfoide asociado a distintos epitelios difiere en su organismo, células y en las estrategias utilizadas en la captura y presentación de antígenos, no solo para la proporción resistencia a distintos agentes infecciosos, sino también
para distinguir entre agentes dañinos y sustancias inocuas. Esto es particularmente importante en el tracto digestivo, donde respuestas no deseadas contra antígenos alimentarios o contra la flora intestinal puede conducir a las alergias alimentarias, inflamación y otros problemas. Aun cuando la producción de anticuerpos poliméricos, particularmente de inmunoglobulina alfa, constituye un componente claramente importante del sistema inmune de mucosa, la respuesta de inmunoglobulina EPSA está también asociada a la exposición de antígenos a través de la mucosa. Alérgenos, alergias alimentarias y asma son ejemplos comunes de reacciones medidas por inmunoglobulina EPSA en la mucosa. Además existe una subpoblación de linfocitos que resisten en los epitelios linfocitos intraepiteliales y pueden constituir la primera línea de defensa contra infecciones en la mucosa, cumpliendo tanto funciones efectoras citotóxicas como funciones reguladoras de la respuesta inmune. Las células citotóxicas son particularmente importantes en la producción contra infecciones virales que son comunes en las superficies mucosas. Por ejemplo, la incorporación oral de antígenos puede inducir una tolerancia periférica antígena específica, conocida como tolerancia oral. Esta tolerancia oral prevendría las alergias alimentarias y las reacciones inflamatorias contra antígenos inocuos derivados del microflora normal y puede tener un enorme potencial en el tratamiento de enfermedades autoinmunes y las enfermedades inflamatorias. 2. Sistema inmune de mucosa. El sistema inmune de mucosa puede ser morfológica, funcionalmente separado en dos tipos de estructuras: tejido estructuradamente organizado en la forma de tejido linfoide asociado a la mucosa y tejido linfoide difuso, que consiste en linfocitos intraepiteliales y células presentadoras de antígeno localizados en la lámina propia del tejido mucoso. El tejido linfoide asociado a la mucosa representa las áreas linfoides aferentes o inductivas, desde que procede el encuentro de los antígenos que capturan y procesamiento por células representadoras, células dendríticas, subepiteliales y macrófagos, y una posterior y adecuada presentación a linfocitos T y B para el desarrollo de una respuesta inmune efectiva. Por su parte, las regiones de tejido difuso representan las áreas linfoides eferentes, en donde los antígenos se encuentran en contacto con las células efectoras diferenciadas en anticuerpos y o células citotóxicas. El desarrollo tanto del tejido linfoide estructuradamente organizado como el tejido linfoide difuso es altamente antígeno dependiente, de manera que está marcadamente residuos en animales de laboratorio mantenidos en un ambiente libre de gérmenes y esparcidos en condiciones de elevada estimulación antigénica. 2.1. Organización estructural. El tejido asociado a la mucosa incluye una colección de linfocitos y células accesorias ubicadas en el epitelio y lámina propia de la mucosa, asociadas a los tractos gastrointestinal, genitourinario y respiratorio. En el tracto gastrointestinal, el tejido linfoide incluye las placas de Plager, apéndice y nódulos linfoides aislados. En el tracto respiratorio, el tejido linfoide incluye el tejido linfoide asociado a la nasofaringe y está constituido por que es el tejido linfoide asociado a la nasofaringe y el tejido linfoide asociado al árbol bronquial, que es el folículo asociado al tejido linfoide.
En el contacto intestinal, la barrera epitelial está formada por una capa única de células epiteliales que contienen fundamentalmente enterocitos y células globulosas o calciformes productoras de muscu. Las células epiteliales están selladas por uniones estrechas de la región apical de sus membranas. El tejido linfoide asociado a la mucosa se ubica a lo largo del tracto gastrointestinal y contiene folículos linfocitarios distribuidos individualmente o en forma de grupos, que constituyen estructuras organizadas como las placas de Player y el apéndice. El epitelio que tapiza los folículos linfocitarios recibe el nombre de epitelio asociado al folículo y se distingue del epitelio de otros sitios del intestino, como la presencia de células M, especializadas en el transporte de antígenos a los sitios de inducción de respuesta inmune en la mucosa. Más adelante, en la figura 16.1, esta célula puede ocupar hasta el 10% del epitelio de las placas de Player de humanos y ratones, hasta el 50% en conejos. Los enterocitos pueden también realizar transitosis de macromoléculas y probablemente de partículas inertes, pero este transporte parece muy poco eficiente de la estimulación de la respuesta inmune, debido a que realiza un sitio de la mucosa asociada al tejido linfoide. En la figura 16.1 se dice que la estructura general de tejido linfoide asociada a la mucosa es representada por el esquema de una sección transversa de placa de Player. El epitelio asociado al tejido linfoide tapiza los folículos linfocitarios en la placa de Player y se distingue del epitelio de otras regiones del intestino por la presencia de células especializadas en el transporte de antígenos. La parte inferior de la figura muestra un esquema ampliado del epitelio, del folículo asociado al epitelio, con células M, que presentan un número reducido de microvellosidades irregulares en su región apical y una profunda investigación vasolateral o bolsillo intraepitelial que contiene linfocitos T, linfocitos B y eventualmente macrófagos o células dendríticas, menos celulares necesarios para inducir y regular una respuesta inmune, pero organizados de manera tal que faciliten el desarrollo de inmunidad. Existen áreas de linfocitos B, folículos B, que están rodeados por linfocitos T. Aunque los centros germinales contienen linfocitos B, en activación-división existen relativamente pocas células plasmáticas en comparación con sitios similares de ganglios linfáticos y vasos. El área entre los folículos y el epitelio de la mucosa intestinal es rica en linfocitos B, linfocitos T y macrófagos y células dendríticas, que están estratégicamente ubicados para responder a los distintos antígenos, bacterias o partículas transportadoras a través del epitelio mucoso especializado ubicado por encima de las placas de Player. En el contacto gastrointestinal, que es el tejido intestinal asociado al intestino, y probablemente células presentadoras de antígenos, puedan además migrar a los ganglios mesentéricos que drenan las placas de Player, con la consiguiente expansión de la respuesta inmune, puesto que diferentes células efectoras pueden ahora migrar a superficies mucosas y a otros tejidos celulares efectoras, tal como células productoras de inmunoglobulina alfa, linfocitos T, helper, linfocitos T, citotóxicos, linfocitos T y S, y otras poblaciones celulares migran en la lámina propia
submucosa y al epitelio de la mucosa intestinal. La región submucosa, conocida como lámina propia, es el sitio más importante de producción de anticuerpos en las superficies mucosas y se ha estimado que alrededor del 80% de las células productoras del anticuerpo está localizada en esta región de la mucosa. Se muestran en la siguiente imagen. En su descripción, en la figura dice representación esquemática de la respuesta inmune en el tejido linfoide asociado a la mucosa intestinal, antígenos o bacterias, que son transportados a las placas de Peyer con transición a través de células epiteliales especializadas, que son células M, células dendríticas que capturaron estos antígenos para su procesamiento y presentación a linfocitos foliculares, linfocitos activados y eventualmente células presentadoras de antígeno. Migran luego a los ganglios linfáticos que drenan las placas de Peyer y después de la expansión y maduración, los clones linfocitarios migran a la lámina propia, linfocitos B, comprometidos en la producción de inmunoglobulina alfa y o al epitelio de la mucosa intestinal, linfocitos T. 2.2. Transporte y presentación de antígenos. La formación de los antígenos son adquiridos, procesados y presentados por células profesionales fundamental para la introducción de inmunidad a nivel de epitelios y a nivel sistémico. El tejido linfoide asociado a mucosa es morfológicamente distinto del tejido linfoide sistémico y recibe antígenos a través de los diversos epitelios, más que la circulación linfática o sanguínea. El epitelio estratificado en la cavidad oral, amígdalas, faringe, esófago, uretra y vagina, carece de uniones estrechas, pero la lámina de asociación entre las células epiteliales y las glicoproteínas de la matriz intracelular determinan que los epitelios sean impermeables a la mayoría de los antígenos, agentes infecciosos y vacunas. Proteínas o macromoléculas no pueden difundir pasivamente a través de estos epitelios estratificados, pero por lo tanto, los antígenos son obtenidos de las células dendríticas que migran y se prolongan hasta el límite exterior del epitelio para capturar antígenos y luego presentarlos en el tejido linfoide local y de un tejido linfoide distante. En el tracto gastrointestinal, la inducción de una respuesta inmune requiere que antígenos, bacterias o partículas sean transportadas desde el lumen del epitelio hasta las placas de Peyer. La superficie mucosa del intestino está cubierta por una capa única y continua de células epiteliales selladas por uniones estrechas y cubiertas por un fuerte glicocálix formado por una capa de glicoproteínas ancladas a la membrana celular. Se agregan además mucillas, enzimas digestivas, lactoferrinas, lisozima, péptidos amicrobianos e inmunoglobulina alfa secretora como mecanismos adicionales de la protección de las superficies mucosas, formando una formidable barrera contra la protección de las potenciales patógenos y antígenos. En los epitelios simples del tracto intestinal y del contacto braquial, en los cuales los espacios intracelulares están sellados por uniones estrechas, existen sin embargo células epiteliales especializadas en las células M. Por tanto, transporte transepitelial desde el volumen entregan macromoléculas, partículas y microorganismos directamente al tejido linfoide asociados a la célula. Luego de entrar al tejido
linfoide asociado a la mucosa, los antígenos son rápidamente capturados y procesados por células representadoras de antígenos, tales como células dendríticas, subepiteliales y macrófagos, para su presentación a linfocitos T y linfocitos B. Luego, en la estimulación antigénica, los linfocitos B proliferan y diferencian en células programadas en la síntesis y creación de inmunoglobulina alfa y inmunoglobulina de tipo microunidades y inmunoglobulina Epson. Las células M se caracterizan por una presencia de microvellosidades cortas y pequeñas vesículas citoplasmáticas y existencia de un gran dominio membranoso endocítico por la incorporación de macromoléculas, partículas y agentes patógenos. Sin embargo, las células M son altamente selectivas y no permiten la entrada de todos los antígenos o macroorganismos. Así, solo patógenos y toxinas bacterias se pueden estimular los mecanismos de transporte intracelular. Pueden atravesar el epitelio intestinal vía celular M para su captura, procesamiento y presentación por células dendríticas y macrófagos alojados en los bolsillos intraepiteliales. La cara basolateral de la célula M está profundamente imaginada, formando un gran bolsillo intraepitelial a través de la cual se entregan por transotosis macromoléculas y partículas. Estos bolsillos intraepiteliales pueden contener linfocitos B y linfocitos T y eventualmente macrófagos o células dendríticas. De esta manera, el transporte de antígenos solubles y partículas a través de las células madre constituye el primer paso a la inducción de una respuesta inmune en la mucosa del tracto branquial y del tracto intestinal. Las células madre son además capaces de sintetizar a la interleuquina 1 y se ha sugerido que puede proporcionar señales accesorias de coestimulación para la activación de linfocitos T y linfocitos B. En el tejido linfoide asociado a la mucosa, las células dendríticas ubicadas en la región domo de las placas de Playger son problemáticamente las células más importantes en el procesamiento y presentación de los antígenos transportados a través del epitelio y en la regulación de la respuesta inmune humoral y de las células que podrá quedarse en marcha en el tejido linfoide asociado a la mucosa intestinal. Las células dendríticas están funcionalmente posicionadas para capturar y procesar antígenos solubles transportados por las células M, mientras los antígenos particulados y bacterias serán fagocitados y procesados por los macrófagos alojados a la imaginación de las células M. Antígenos ya degradados serán luego liberados por los macrófagos para su captura y presentación por las células dendríticas subepiteliales que producen, así como la colaboración entre células dendríticas y macrófagos para la inducción de una respuesta inmune protectora. Los macrófagos inducirán fundamentalmente una respuesta Th1 con los siguientes modos de activación de linfocitos T citotóxicos, mientras las células dendríticas serán responsables de la inducción de una respuesta Th2 con la consiguiente activación de linfocitos B y un switch cambio de clase que es la preferencial hacia anticuerpos de inmunoglobulina alfa. Funciones efectoras de la inmunidad de mucosa. Luego de la estimulación antígena en los sitios de inducción, células efectoras antígeno específicas abandonan el tejido linfático asociado a la mucosa vía de vasos linfáticos eferentes y alcanzan la circulación sanguínea vía del conducto torácico. Desde ahí se diseminan hacia el sitio de los efectores de la respuesta inmune, en la lámina propia y el epitelio de mucosa de los tractos respiratorio, gastrointestinal y genitourinario.
Las células efectoras incluyen células plasmáticas productoras de inmunoglobulina alfa, células productoras de inmunoglobulina de tipo microunidades y eventualmente células comprometidas a la síntesis y secreción de células de inmunoglobulina epsilon C. Estas segregan los linfocitos efectores T y alfa y beta en colaboración y T citotóxicos, además de linfocitos T y S y otras células. En adultos, alrededor del 80% de los linfocitos B activados se localizan en la lámina propia. Los otros linfocitos residen en el epitelio y se les conoce como linfocitos intraepiteliales que cumplen tanto funciones efectoras como funciones inmunorreguladoras. 3.1. Respuesta inmune de anticuerpos. Una característica fundamental de la inmunidad de mucosa es la producción local de inmunoglobulina alfa, que constituye más del 80% de los anticuerpos en los tejidos mucosos, en los cuales son inducidos, transportados y regulados por mecanismos distintos de aquellos que caracterizan a la inmunidad sistémica. La inmunoglobulina alfa de secreción es la primaria importancia de la defensa inmunológica y actúa no solo en la resistencia de agentes patógenos restringidos a mucosas, sino también contra microorganismos que producen infecciones sistémicas, a pesar que inicialmente colonizan superficies mucosas, especialmente en los tractos respiratorios o gastrointestinal. La inmunoglobulina alfa de secreción corresponde a un homodiámetro unido por una cadena J. El denominado componente secretor la protege de acción de proteasa en las secreciones. Luego de la activación por el antígeno, los linfocitos B proliferan y hacen switching isotópico a células comprometidas en la producción de inmunoglobulina alfa, las cuales eventualmente abandonan el tejido linfoide asociado a la mucosa y migran al sitio inicial de inducción de la respuesta inmune, para su diferenciación final en las células plasmáticas secretoras de inmunoglobulina alfa. Así, los linfocitos B prometidos de la secreción de inmunoglobulina alfa migran desde el tejido linfoide nasofaringeo al tracto digestivo alto, mientras el tracto genitourinario recibe preferentemente células productoras de inmunoglobulina alfa desde el tracto digestivo bajo. El tracto gastrointestinal recibe en cambio células desde el tejido intestinal asociado al intestino. La migración preferencial hacia las mucosas de linfocitos estimulados en el tejido linfoide asociado al epitelio se asocia claramente a la expresión de moléculas de adhesión específicas en los linfocitos y sus respectivos ligados en células endoteliales de vasos sanguíneos de tejido mucoso y o en células epiteliales de la mucosa. Las principales funciones de la inmunoglobulina alfa secreta en mantener la integridad de la barrera mucosa de potenciales agentes infecciosos o tóxicos. En el lumen de la inmunoglobulina alfa secreta puede neutralizar virus, toxinas, bacterias, examinar y prevenir la entrada de virus, la adherencia microbiana y la absorción de antígenos. Durante su transporte a través de las células epiteliales de la mucosa, los dímeros de la inmunoglobulina alfa pueden unir antígenos intracelulares e inhibir el ensamblaje de algunas partículas virales. En la mínima propia de la inmunoglobulina alfa dimétrica elimina antígenos que cruzan la barrera epitelial,
hundiéndose a ellos y transportándolos al volumen o vía hepatocitos hacia el conductor biliar. Además, como consecuencia de su resistencia a la proteólisis y alta avidez por el mucus de la inmunoglobulina alfa, secreta retiene sus capacidades de unión y transporte en la secreción mucosa. Aunque la secreción de inmunoglobulina alfa es un componente importante de la inmunidad de mucosa, la respuesta a medidas por inmunoglobulina epsilon está también asociada con la exposición transmucosal a antígenos o alergenos. Alergias alimenticias y asma son ejemplos comunes de reacciones medidas por la inmunoglobulina epsilon. Luego de la exposición a antígenos de las superficies mucosas, respuestas de inmunoglobulina epsilon específicas son también importantes en la defensa contra enfermedades parasitarias. A continuación se muestra una imagen que es la figura 16.3. Esta nos dice que la movilización de los linfocitos desde sitios de inducción de la respuesta inmune en los tejidos inmunes y a los sitios efectores de respuesta inmune. Luego de la estimulación antigénica en los sitios de inducción de una respuesta inmune en la mucosa del tejido intestinal asociado al intestino, del tejido linfoide asociado a la nasofaringe y del tejido o folículo asociado al tejido linfoide, o linfocitos activados a células abandonan el tejido linfoide en vía vasos linfáticos aferentes para alcanzar la circulación sanguínea a través de conducto torácico. Vía sistémica, los distintos clones linfocitarios pueden ahora dimensionarse a los distintos sitios efectores de la respuesta inmune, que son el epitelio y la lámina propia de mucosa y glándulas excretoras. Se muestran 8 puntos. El primero nos dice que son los antígenos en sitio de inducción en tejido intestinal asociado al intestino, el que está asociado a la nasofaringe y el folículo asociado con tejido linfoide. En el segundo nos dice que es un transporte de antígenos por células M. El siguiente, 3. Captura y presentación antígena por células de dendríticas. Siguiente, 4. Estimulación de linfocitos B y linfocitos T. Siguiente, 5. Migración linfocitaria. En ellos está los ganglios linfáticos, conductos torácicos, sangre. En la siguiente, allí mismo está el tejido de la glandular, mamario, salivar y lagrimal. El siguiente es 7. Expansión y maduración. Siguiente, 8. Producción de inmunoglobulina alfa. Al igual en donde se encuentran las células citotóxicas. 3.2. Respuesta inmune celular. La inducción de la respuesta inmune efectiva a nivel de mucosa requiere la activación de linfocitos T específicos, los cuales no solo contribuyen a la eliminación de infecciones, sino también proporcionan las señales accesorias de coestimulación para la diferenciación de linfocitos B en las células productoras de inmunoglobulina alfa o inmunoglobulina EPSA. La secreción de citoquinas y quimioquinas esenciales en el desarrollo de la respuesta inmune. Los linfocitos TH son los medidores cruciales en la conducción de una respuesta inmune humoral y o celular a nivel de mucosa y su polarización hacia linfocitos TH1 o TH2. Esta influencia por citoquinas
quimioquinas y otras moléculas expresadas por células dendríticas y o macrófagos, linfocitos Th1, linfocitos Th2 o una combinación de ambas parecen importantes en la mantención de la respuesta de inmunoglobulina alfa secretada. La respuesta Th2 es importante para la diferenciación terminal de los linfocitos B y citoquinas como interferón gamma producida por linfocitos Th1. Parece inducir la expresión del receptor de poliméricas requerido para el transporte de inmunoglobulina alfa en la mucosa. La inducción de una respuesta Th1 es esencial en la protección contra patógenos intracelulares. La respuesta Th2, en cambio, parece más importante en la protección de patógenos como helicobacterias pylori y de parásitos helmintos, y el control de enfermedades inmunomedidas como la de desorden autoinmunes, órganos específicos y enfermedades de Crohn. La subpoblación Th2 proporciona señales accesorias de coestimulación para la activación de linfocitos B y el cambio de clase hacia anticuerpos de isotipo de inmunoglobulina alfa e inmunoglobulina EPSA, mediante la secreción de moléculas de adhesión y la secreción de citoquinas como interleuquinas 4, interleuquinas 5, interleuquinas 6, interleuquinas 10 y interleuquinas 13. Aunque las citoquinas Th2 desempeñan un rol importante en la diferenciación de linfocitos B comprometidos en la producción de inmunoglobulina alfa, el factor de transporte beta producido por la interleuquina subset 1 y otras células es fundamental en el switch inmunoglobulina alfa. Desafortunadamente, el factor de transferente de beta también suprime la proliferación de linfocitos y así ratones de deficiencia de una masiva enfermedad linfoproliferativa dentro de las primeras 4 semanas de vida. La subpoblación interleuquinas 1, en cambio, se caracteriza por la sección de interleuquinas 12, linfotoxina, factor estimulador de colonias granulocito, monocitos, leuquinas 12, que promueve el desarrollo de una respuesta sub-T1, con la consiguiente producción de linfotoxina e interferón gamma, que determina la activación de los macrófagos infectados y de linfocitos T citotóxicos. Los linfocitos T en la mucosa del tracto intestinal, cerca del 80% de los linfocitos intraepiteliales pertenecen a la subpoblación de linfocitos T, alfa y beta. The Cluster of Differentiation 8+, en contraste a lo que ocurre en la lámina propia, donde la mayoría de los linfocitos T resistentes pertenecen a la población T, beta, alfa. The Cluster of the Differentiation 4+. Los linfocitos T de la población T y S pueden alcanzar hasta el 50% de los linfocitos intraepiteliales, algunas capaces de que se sepa de ratones
pero en humanos los linfocitos T y S pueden construir solo el 13% de los linfocitos intraepiteliales. 4. Inmunización a través de mucosa. La estimulación adecuada del sistema inmune asociado a la mucosa es un requisito indispensable para el desarrollo de una protección eficiente de las superficies de la mucosa contra la colonización e invasión por diferentes agentes patógenos. La eficacia con la cual los antígenos administrados por vía oral como transportador a través del epitelio intestinal depende de la sobrevida de las moléculas en el ambiente hostil del tracto gastrointestinal. El acceso a la membrana de las células epiteliales es inhibido por las capas de la mucus, por el empaquetamiento apretado de las microvellosidades y por el glicocálix celular. Todas estas estructuras en conjunto tienen diversas enzimas y crean un ambiente altamente degradativo en la región aplicada a las células epiteliales. Se hace por lo tanto indispensable que los antígenos persistan en el lumen intestinal el tiempo necesario para un eficaz contacto con las células epiteliales y su posterior transporte hacia el tejido linfoide asociado a la mucosa. Como consecuencia de lo anterior, el desarrollo de un sistema exitoso de inmunización a través de la mucosa debe cumplir una serie de requerimientos. El sistema debe ser resistente al ambiente enzimático y hostil del tracto gastrointestinal y debe ser capaz de guiar los antígenos a través de la capa mucosa hasta los sitios de inducción de y que contienen el desarrollo de una respuesta inmune efectiva y de no de tolerancia. La respuesta debe inducir inmunidad local en la mucosa y en algunos casos en sitios efectores de mucosa distales, además el desarrollo de una fuerte inmunidad del sistema y debe activar mecanismos efectores que incluyan la producción de citoquinas y el desarrollo de una respuesta local, anticuerpos de inmunoglobina alfa y sistémica de inmunoglobina gamma y de unos linfocitos T citotóxicos para la protección contra agentes infecciosos intracelulares. Se han desarrollado así diversas estrategias para prolongar la pertenencia en el intestino de drogas y vacunas administrativas por vía oral. Se han utilizado, por ejemplo, bioadhesinas como lectinas y adhesinas bacterianas que se unen al mucus intestinal, mucoadhesina o de la región aplicada de las células del epitelio intestinal. De manera similar, se han desarrollado partículas sintéticas como liposomas inmune estimulant complex, micropartículas del copolímero poli-D-L-lactine coglicolin y diversos vehículos recombinados vivos de origen viral, Vaccinia, herpes, adenovirus, poxvirus o bacterias salmonelas destinados a la protección de antígenos recombinantes extraños del ambiente hostiles intraminales del intestino, además de la conjugación de antígenos con ligamentos como lectinas, adhesinas, microbianas o anticuerpos que unen a receptores de la membrana en las células M. Constituye una excelente estrategia facilitar el transporte de antígenos a través del epitelio. Los antígenos administrados a través de la mucosa son agentes como la inmunogénesis
inmunogénicos y requieren por lo tanto adyuvantes que al ser coadministrados de los antígenos estimulan el desarrollo de una respuesta inmune proyectora. Los ayudantes pueden aumentar la vida biológica o inmunogénica de los distintos antígenos, facilitar su transporte y captura a través de los epitelios, estimular la producción de citoquinas y el desarrollo de una respuesta 1 y 2. En la tabla siguiente, que es la 16.1, se muestran algunos coadyuvantes que se han usado con el éxito en diferentes modelos experimentales y utilizado distintas vías de inmunización a través de la mucosa. En la tabla 16.1, adyuvantes que se coadministran en el antígeno estimulan el sistema inmune asociado a la mucosa. Adyuvante, la toxina bacteriana, que se encuentra en el rango del modelo experimental, como es el ratón y la ruta de inmunización oral o intranasal, oral, intranasal, que corresponden al ratón. Antígeno utilizado. Se encuentran lo que son virus papiloma humano, proteína de H, influenza, péptido sintético de virus y respiratorio sincicial, vacunas, toxina tetánica. La siguiente se encuentra Murami Didepec, que se encuentra en un modelo que es el ratón, una ruta de inmunización que va a ser oral, intranasal, intraintestinal, rotavirus y virus Sendai. En coadyuvante tenemos al monofosfolípido A, que es la rata, que va a ser en el intraintestinal y va a ser por oabulamina, toxina del cólera. En siguiente tenemos a lo que es alumina, que tenemos al ratón, va a ser intranasal y va a ser subunidad de vacuna virus de influenza. La toxina del cólera producida por Scholler y toxina labil al calor producido por coli Immune Status Complex. La tolerancia inducida a través de la mucosa. La diferenciación con patógenos que afectan la mucosa conduce generalmente al desarrollo de una activa respuesta inmune protectora. Sin embargo, la administración oral de los antígenos solubles pueden conducir al fenómeno llamado tolerancia oral, que ha caracterizado por la ausencia de respuestas inmunes periférica luego de la inoculación sistémica del mismo antígeno. La tolerancia oral parece afectar tanto a la inmunidad humoral como a la inmunidad celular, pero el tipo de respuesta tolera depende de la naturaleza del antígeno y de su forma de ingestión. Así la respuesta celular y la respuesta hormonal mediada con la inmunoglobulina epsilon se hace facilitar tolerantes con bajas dosis de antígeno. La tolerancia del tipo de inmunoglobulina de tipo microunidades o inmunoglobulina gamma ocurre en cambio con altas dosis de antígeno. La tolerancia puede producirse por lesiones de clones linfocitarios, alergias conal o debilidad a una activa supresión de las respuestas inmunes. La tolerancia oral, medida por alergia o de lección de clonal, se produce fundamentalmente a altas dosis de antígeno. La ingestión de bajas dosis de antígeno conduce en cambio a la tolerancia mediada por subpoblación de linfocitarias.
Clauder o Differentiation 4 más y T Claude Differentiation 8 más que suprimen activamente el desarrollo de una respuesta inmune o de una respuesta inflamatoria, aun cuando la tolerancia puede constituir una dificultad en el desarrollo de las vacunas que se administran por la vía oral. Habilidad de la tolerancia oral para prevenir reacciones adversas puede utilizarse para tratar diferentes enfermedades inmunológicas y de inflamatorias, incluyendo enfermedades autoinmunes y el rechazo al trasplante de tejido.